Vamos a examinar ahora el caso del robo de una caravana, respecto del cual se pronuncian 3 testigos. Y a nosotros nos va a tocar actuar como jueces, porque debemos poder decidir si a partir de esos testimonios declaramos inocente o culpable al acusado. Entonces, este es el juicio a un acusado de robar una caravana, y este enigma, como los anteriores, está tomado del libro El enigma de Sherezade de Raymond Smullyan. Empecemos por la formulación del caso. He aquí otro enigma más interesante, dijo Sherezade. Un hombre fue procesado por haber asaltado una caravana. Se presentaron 3 testigos e hicieron las siguientes declaraciones. Primer testigo: el acusado ha cometido más de una docena de asaltos en el pasado. Segundo testigo: eso no es verdad. Tercer testigo: es seguro que ha cometido al menos un asalto. Según resultó, solo uno de los testigos había dicho la verdad. ¿Asaltó el acusado a la caravana? ¿Sí o no? Empecemos, como siempre, por una consideración general. En primer lugar, en este caso no se trata tanto de examinar datos o de hacer inferencias a partir de datos consolidados, de informaciones precisas que sabemos que son verdaderas. Se trata más bien de evaluar testimonios, pero eso también lo podemos hacer siguiendo un proceso lógico. Lo que tenemos de punto de partida no son entonces datos ciertos, sino 3 testimonios de unos testigos en torno al supuesto robo de una caravana por parte de alguien que aparece como acusado. Ni siquiera sabemos quién es el acusado, es un acusado simplemente. Tenemos que empezar, como siempre, por ver qué es lo que tenemos. Entonces tenemos que empezar por presentar los testimonios para examinar la posible forma de hallar una solución lógica al presente problema. Y eso nos obliga a dar una serie de pasos para obtener la solución lógica de este acertijo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos proceder? Debemos empezar, como ya decíamos, por presentar los testimonios de los 3 testigos. Si los miramos todos juntos, a lo mejor se nos ocurrirá hacer algunas inferencias. También podemos ensayar una primera solución posible al problema si nos atenemos de forma estricta a lo que dicen los testigos. Pero debemos centrarnos en lo esencial: la evaluación de los testimonios de los 3 testigos a la luz del criterio que nos aporta el problema, que solo uno de los testigos, uno de los 3 dijo la verdad, los otros 2 no dijeron la verdad. Y finalmente tendremos que presentar la solución lógica que se sigue de todas las premisas anteriormente establecidas. Empecemos entonces por la presentación de los testimonios. Retomemos del enunciado del problema los 3 testimonios básicos. No los olvidemos, retengámoslos. Primer testigo: el acusado ha cometido más de una docena de asaltos en el pasado. Segundo testigo: eso no es verdad. Tercer testigo: es seguro que ha cometido al menos un asalto. ¿Qué podemos hacer con esos testimonios? Si los miramos uno a uno y los contrastamos, seguramente se nos ocurrirá hacer algunas inferencias. ¿Qué inferencias? Lo primero que tendríamos que mirar es qué es lo que dice cada uno. Y lo que nos preguntan es si el acusado asaltó o no la caravana. Y tenemos que saberlo con los testimonios que nos dieron. Y entonces, si hemos de decidir eso exclusivamente con base en los testimonios de los testigos, si fuéramos unos jueces justos, lo deberíamos absolver inmediatamente. Pues si se toma en sentido estricto lo que dijo cada uno de los 3 testigos, en realidad ninguno de los 3
acusa a este hombre de haber asaltado la caravana. Veamos por qué. El primer testigo, ¿de qué lo acusa? De haber cometido asaltos en el pasado, más de 12 según dice, pero no específicamente de haber asaltado a esa caravana de la cual se le acusa. El segundo testigo niega la acusación del primer testigo y sin embargo tampoco instaura ninguna acusación nueva. El tercer testigo lo acusa de haber cometido al menos un asalto, pero no dice cuándo ni cuál. No dice tampoco que sea el asalto de esa caravana. No lo acusa pues específicamente de nada. Y ninguno de los tres testigos lo está acusando de haber asaltado la caravana. Lo están acusando de otras cosas, pero no de haber asaltado la caravana. Claro, cualquiera me puede decir, bueno, es cierto eso, pero no, lo anterior no prueba en ningún momento que este acusado no haya asaltado la caravana, que no haya asaltado la caravana. Solo muestra que ninguno de los tres testigos lo acusa específicamente del hecho que se le imputa. Y un buen juez no podría aceptar esos testimonios como pruebas. La primera respuesta es incompleta. Solo nos muestra que no lo acusaron de robar la caravana, pero no nos muestra que él no pudo haber robado la caravana. Tendremos que evaluar esos testimonios un poco mejor y para eso tenemos un criterio que nos aporta el problema. ¿Qué podríamos entonces alegar respecto del acusado con base en los tres testimonios existentes y teniendo en cuenta que lo que nos dice algo que nos dice el enunciado del problema, que solo uno de los tres testigos dijo la verdad? Si tomamos en cuenta eso, podremos, razonando de esta manera, llegar a una solución sensata, razonable. Si lo que dijo el primer testigo es verdad, es decir, que ha asaltado 12 caravanas o ha cometido 12 delitos, lo que dijo el tercer testigo también debe serlo. Pues si es cierto que ha cometido más de una docena de asaltos, tiene que ser cierto también que ha cometido al menos un asalto. Si lo que dijo el primer testigo es verdad, lo que dijo el tercer testigo también es verdad. Pero eso nos plantea un problema. Si lo anterior fuera cierto, habría dos testigos, el primero y el tercero, que dijeron la verdad. Pero como ya sabemos que solo un testigo ha dicho la verdad, lo anterior es imposible. Por lo tanto, lo que dijo el primer testigo no puede ser verdadero. Luego, debe ser falso. Debe ser falso que ha cometido más de una docena de asaltos. Pero ahí no para todo. Si vuelve uno a examinar los testimonios, se encuentra con esto, que los testimonios del primero y del segundo testigo son contradictorios, es decir, se invalidan mutuamente. La falsedad de uno implica la verdad del otro y viceversa. La verdad de uno implica la falsedad del otro. Como ya vimos que el testimonio del primer testigo es falso, el del segundo testigo debe ser verdadero. Y como solo uno de los testigos dijo la verdad, ese es el criterio básico a partir del cual se están examinando los testimonios, y ya sabemos que quien dijo la verdad fue el segundo testigo, el primer testigo y el tercer testigo no dijeron nada. Con esto la solución es evidente. Puesto que sabemos que el segundo testigo dijo la verdad, es falso que haya cometido más de 12 asaltos en el pasado, como lo dice el primer testigo, e incluso que haya cometido al menos un asalto, como lo dice el testigo número 3. Y como suponemos que el asalto a la caravana de que se le acusa ocurrió en el pasado y que en el pasado él no ha cometido ningún asalto, es evidente que el acusado no asaltó la caravana y por tanto debe ser declarado inocente. Y cualquier juez medianamente justo y con algo de lógica encontraría que esa es la única solución razonable a un problema.